necesito un compañero, necesito alguien con quien platicar, con quien rebotar ideas, como quien diría. Ah, caray, no, ya está grabando. Ay, perdón, me escucharon ahí por ahí quejándome conmigo mismo, pero una disculpa. Pero como ya lo escucharon, en realidad si usted tiene ideas o quiere participar en nuestro podcast, por favor, hágamelo saber. A mí me encantaría tener invitados, me encanta cuando la gente me dice y los invitamos al podcast. Está mucho más entretenido para mí. Pero parece ser que el episodio anterior pues fue muy bien recibido. A la gente se le hace bastante interesante el tema de por qué es tan importante no abusar de los productos químicos y cómo eso tiene tanto el abuso como el empezar a ahorrar o empezar a en realidad cubrir la demanda necesaria del químico, el impacto que eso tiene en la piscina a la corta y a la larga. Y pues eso hace que sea congruente, bastante natural, que en el episodio de hoy hablemos de por qué es importante dejar de abusar del cloro. El cloro, que es un químico tan común para la desinfección de las piscinas, para el tratamiento químico de una piscina, el mantenimiento, y desafortunadamente, muy tristemente, también es un químico pero tan abusado, y eso es algo que tiene que parar por un par de razones. Una de ellas es que pues, los precios del cloro siguen subiendo y las cosas se están haciendo muy difíciles de manejar, y segundo, que no hace falta es desperdicio y pues es al final de cuentas daño en su cartera. Para que vean que aunque somos también ya fabricantes de cloro y de ácidos, siempre le vamos a dar consejos de cómo ahorrar, de cómo manejar su negocio de mejor manera. Comencemos. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues como les estaba diciendo, el cloro es uno de los desinfectantes, uno de los productos químicos más disponibles para el mantenimiento de piscinas, debido a que es económico, es fácil de transportar, fácil de almacenar, también es bastante conveniente, es fácil de distribuir. El cloro es de hecho tan conveniente para el servicio de las piscinas, para el mantenimiento, debido a que genera un residuo. Y recordemos que una piscina en realidad no es nada más que un hoyo en la tierra con agua. Este hoyo en la tierra, para prevenir que se convierta en un ecosistema, hay ciertas cosas que se tienen que manejar, como por ejemplo la circulación, la filtración y la química. Son los tres pilares. El problema pues es que generalmente estos tres no están funcionando de la manera adecuada. O se descuida uno o se descuida el otro. Y si ya de entrada tenemos una persona que no le gusta correr su bomba, debido a que quiere ahorrarse la electricidad, y ya de entrada no tenemos circulación, y si no tenemos circulación pues no tenemos filtración, pues ya vamos a tener que depender todo de la química. Del lado químico, lo que en realidad tenemos que hacer en cuestión de la desinfección, porque del área química también tenemos dos ramas diferentes, una que es el equilibrio del agua, el equilibrio del índice de saturación del Angelier, y la otra rama que es la rama de la desinfección. La rama de la desinfección en realidad se trata de mantener un residuo en el agua. Y el cloro es tan bueno como desinfectante debido a que el cloro, como químico, genera un residuo. Es decir, que cuando usted lo agrega al agua, una cierta parte se queda ahí como soporte, como apoyo, por decirlo así. Este residuo se tiene que mantener dentro de ciertos niveles que cambian según las diferentes regulaciones locales o estatales para prevenir enfermedades, para asegurarse que es un medio ambiente seguro, una área en la que se puede nadar y que las personas no se van a enfermar y no se van a presentar riesgos de salud. Y es por eso que hacemos servicio 1 o 2 veces por semana, para regresar y agregar ese residuo de cloro que era faltante para prevenir cualquier enfermedad, para prevenir cualquier alga, cualquier contaminante en exceso. Y la manera en la que se comporta el cloro en el agua, sin importar la concentración, sin importar la presentación o el tipo de producto, de hecho es la misma. Siempre se van a generar dos productos que son el ácido hipocloroso y el ion de hipoclorito. El ácido hipocloroso es la parte fuerte que se encarga de desinfectar, de hacer el trabajo duro, de ensuciarse las manos, y el ion de hipoclorito pues desafortunadamente tiene tiene capacidades muy diminutas o muy inferiores de desinfección. Y al mismo tiempo el cloro en sí como químico tiene dos funciones, la desinfección y la oxidación. Y esto es debido a que existen diferentes tipos de contaminantes que se pueden introducir
en una piscina, o que pueden terminar en la piscina de alguna manera, ya sea por el agua de la llave, por los usuarios, por la naturaleza. La verdad es que hay una infinita cantidad de fuentes de precursores de contaminación hacia una piscina, pero en general podemos dividir los contaminantes en dos. Contaminantes que están vivos, es decir, que se pueden reproducir. Estas son las algas, las bacterias, los virus, los gérmenes, algo que puede crecer con micronutrientes o simplemente que se puede reproducir y hacer que el problema sea aún más grande. Y la otra parte o la otra rama de los contaminantes son los contaminantes no vivos, que son los desechos orgánicos, todo lo que proviene de nosotros los usuarios, como la piel muerta, el cabello muerto, el sudor, el bloqueador solar, la crema corporal, los cosméticos, cualquier cosa que nosotros introducimos a la piscina, y también cualquier cosa que se introduce por medio de la naturaleza, es decir, hojas, ciertos contaminantes que vienen incluso en el agua de llenado o de la lluvia. Y del lado de las cosas en las que tenemos los contaminantes vivos, es en donde el cloro se utiliza como desinfectante. Y por otra parte, todo lo que no está vivo, todo lo que es desecho orgánico, el cloro tiene que oxidar. El cloro también tiene que oxidar metales, también tiene que oxidar componentes de nitrógeno, pero en sí, estas son las dos tareas que tiene que hacer. Y desafortunadamente, en la mayoría de las piscinas, la tarea de oxidación es la más grande, porque en realidad si nos ponemos a pensar en cuestión de porcentajes, el porcentaje de probabilidad de que exista un virus, una bacteria o una alga en una piscina es muy pequeño. Entonces el cloro en realidad no hace una tarea de desinfección a menos de que tengamos algas. Pero por la parte de la oxidación, el cloro constantemente va a tener que estar oxidando todo lo que se introduzca. Y el cloro no es tan bueno para oxidar como lo es para desinfectar. Su función principal o su manera más efectiva de utilizarlo es como desinfectante. Como oxidante es una tarea secundaria y constantemente el cloro se ve abrumado. Y hay ciertas maneras en las que... Y ahorita vamos a identificar ahorita vamos a identificar específicamente en qué tipo de situaciones es cuando el cloro se ve abrumado. Ya lo hemos cubierto en el pasado, hablaremos un poquito del impacto que cada cloro va a tener en el agua. En realidad el impacto primario que se produce dependiendo del diferente tipo de cloro que se utilice va a ser el pH. Por ejemplo, el cloro líquido, que es una de las presentaciones más populares, tiene un pH de 13, es bastante alcalino, bastante alto en la escala del pH. Por lo cual cuando nosotros lo agregamos en altas cantidades puede tener la tendencia a fluctuarnos o a subirnos el pH un poco. Generalmente no es necesario agregar el cloro en altas cantidades. Realmente se agrega en pequeñas cantidades, pero de lo contrario, se puede esperar un pH un poco más alto. Se tenía la tendencia de que por cada galón de cloro líquido que uno agregara se tenía que neutralizar con 12 onzas de ácido muriático. Eso es una mentira, completamente falso. Eso es demasiado ácido muriático, ya de entrada. Además que cuando el cloro pasa por todo su proceso de desinfección, es decir, que se separa en ácido hipocloroso en ion de hipoclorito, y después el ácido hipocloroso se encarga de descomponer lo que tenga que descomponer, se deja como residuo ácido clorhídrico, lo cual en realidad neutraliza el pH alto del cloro líquido. El cloro líquido a la larga se neutraliza por sí solo, pero a la corta, pues si nos va a subir el pH, por ejemplo, arriba de 8.3, y 8.3 es un valor que tenemos que tener en mente, porque en ese punto del equilibrio es cuando se puede nublar el agua, cuando se puede precipitar el carbonato de calcio más fácilmente, pues en ese caso a lo mejor yo sí tendría que neutralizar y agregar un poquito de ácido, pero haría mi ajuste de pH primero. Si mi pH está en 8.1 lo bajaría a 7.8, 7.7, obviamente teniendo en cuenta el índice de saturación del Langelier, y luego ya agregaría mi cloro líquido. El hipoclorito de calcio, por ejemplo, tiene un pH de 10.8, un poquito más neutral. Y el tricloro, por otra parte, tiene un pH bastante ácido. Las pastillas de cloro tienen un pH de 2.8. Y es por eso mismo que cuando nosotros los agregamos a la desnatadora o al skimmer, eso generalmente nos puede causar daño en el equipo, porque eso nos va a bajar el pH demasiado, y esa agua con bajo pH, agua agresiva, está directamente siendo succionada al corazón, al sistema de nuestra piscina. O si no, cuando se dejan
las pastillas en un flotador y el flotador se queda atorado en una esquina, también eso nos puede causar degradación de los materiales y las paredes. Entonces, en cuestión con las diferentes presentaciones de cloro, pues sí hay que tener en cuenta el pH de cada uno, porque eso nos va a indicar qué podemos esperar o cómo manejar el químico en sí de mejor manera. En sí, el usar el cloro no tiene nada de malo, es un químico bastante flexible, bastante fácil de utilizar y muy conveniente. El problema comienza, señores, cuando empezamos a utilizar el cloro en exceso para todo. Cuando empezamos a tener que hacer choques de cloro constantemente y a gastar grandes cantidades de cloro. Ese es el problema. El exceso es el problema, como todo en esta vida. Hablemos un poquito de por qué la gente tiene la tendencia o la mala costumbre de hacerlo. Número 1, la gente tiene la tendencia a abusar de cloro o a hacer choques de cloro cuando empiezan a tener problemas con las algas. Y aunque el cloro puede ayudar y muchas de las veces solucionar el problema, no siempre es el caso. Porque como ya lo hemos visto en el pasado, los problemas con las algas ocurren a raíz o en base de diferentes factores. No solo es la falta del cloro, también es la falta de circulación, también es un acondicionador, un CYA o un estabilizador muy alto por los cielos, y también pues es la negligencia, es la falta del cuidado en la piscina, la falta del cepillado, la falta de tener el filtro funcionando correctamente y la falta, como ya lo había mencionado, de la filtración. Entonces, no importa si usted llega y le tira cloro, que es generalmente lo que pasa. En ocasiones se arregla el problema, en ocasiones no. Cuando no se arregla el problema es cuando ahora sí ya uno se empieza a poner en aprietos. Si uno llega y le tira cloro y el acondicionador anda por los cielos, anda en 200 partes por millón de CYA y la piscina no la corren y las paredes no la cepillan, no importa cuánto cloro le tire, va a ser un desperdicio de dinero, el problema no se va a solventar. Y después, erróneamente, la gente se va a qué es lo que sigue, a ir a abusar de un algicida e introducen un agente muy complicado a la piscina, que son los algicidas. Todos los algicidas están hechos con una química muy compleja, la mayoría están hechos a base de nitrógeno o poliquat se llaman, o compuestos cuaternarios, y estos compuestos son hechos a base de nitrógeno. El nitrógeno es uno de los contaminantes principales con el que el cloro batalla más a eliminar. Entonces básicamente estamos agregando un contaminante y por eso generalmente si usted lee las instrucciones de uso de los algicidas, generalmente tiene que uno regresar y hacer otro choque de cloro para eliminar todo lo que dejó el algicida. De otra manera, el cloro combinado se va a ir por los cielos. Y también existen otros algicidas que están hechos a base de bromuro de sodio y agregan bromo al agua. Y el bromo es otro desinfectante, una alternativa al cloro. No se pueden usar los dos al mismo tiempo. Causan conflicto, lo vamos a ver más en el futuro. Pero lo que sí tiene que saber es que tenga mucho cuidado a la hora de usar algicidas, porque van a hacer que la química sea más complicada a la larga. A lo mejor a la corta en el momento le solucionan el problema y le eliminan la alga, pero siempre es mejor prevenir que lamentar. Y saber que el cloro va a ser el mejor algicida, siempre y cuando se tengan los niveles de fosfato y los niveles de acondicionador bajo control. Otra de las razones por las que el cloro es abusado constantemente es debido a la demanda que pide la piscina en sí. Eso significa que la piscina constantemente está consumiendo cloro. Y hay que identificarlo muy bien porque de hecho hay varias cosas que pueden estar ocurriendo. Una cosa es la demanda de la piscina y otra cosa es el consumo que nosotros le ponemos a la piscina. Primero que nada tenemos que saber definir cuál es la demanda de la piscina y para poder saber esto, para poder definirlo, tenemos que entender los siguientes conceptos. Uno de los conceptos es el punto de ruptura. El punto de ruptura del cloro es simplemente un proceso químico que tiene que ocurrir constantemente para que el cloro pueda empezar a construir un residuo. Es decir, cuando nosotros agregamos cloro al agua, tiene que pasar por ciertos obstáculos antes de que se pueda construir ese residuo. Y por eso al principio, la primera vez que agregamos cloro cuando los niveles están bajos, es difícil superar esa demanda. Y tenemos una lista de los contaminantes que consumen más cloro o que son más difíciles de eliminar, por decirlo así. Y en lo más alto de la lista tenemos el nitrógeno.
El nitrógeno es muy difícil de eliminar del agua. El nitrógeno que proviene en la orina, que proviene en la sustancia de la urea, que proviene en los algicidas, que proviene en muchos productos de limpieza a base de amoníaco. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ese es muy difícil de eliminar y toma bastante cloro. Pero antes de que se pueda construir un residuo, el cloro va a intentar eliminar todo el nitrógeno del agua. Segundo, va a intentar oxidar todos los metales, es decir, el cobre, el hierro, el aluminio, cualquier metal que se encuentre en una concentración considerable en el agua. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado con los sistemas de metales y de minerales también, porque estos introducen deliberadamente minerales en el agua, metales en el agua, cobre. El cloro, cuando pasa cierta concentración, el cloro los va a eliminar, los va a oxidar. Y esto es muchas veces lo que nos deja las manchas en la piscina, o un tinte diferente, un tinte medio azul, medio verdoso. Y este problema es muy común en piscinas que tienen agua de pozo. Por último, el cloro va a empezar a eliminar cualquier alga, cualquier bacteria, cualquier germen y después cualquier contaminante o cualquier desecho orgánico. Esta es la jerarquía básica de lo que el cloro tiene que eliminar. Y cuando nosotros agregamos cloro, para poder tener un residuo de cloro libre, tenemos que eliminar todo eso. Ahora, si el cloro no es suficiente o no está rindiendo de la manera adecuada, en lugar de eliminar cualquiera de estas cosas, va a empezar a combinarse con los contaminantes. Se combina, o como quien dice, hace su tarea a la mitad. No acaba, no rinde o no hace una eliminación efectiva de los contaminantes. En el caso del nitrógeno, cuando el cloro se combina con el amoníaco, es en donde se empiezan a construir las cloraminas, que es también, las cloraminas son parte del cloro combinado. Conforme nuestro cloro combinado va subiendo, es decir, si constantemente nuestro cloro no rinde, no mide lo suficiente o no dura lo suficiente o no está trabajando de la manera adecuada, nuestro cloro combinado va a ir subiendo. Y cada vez va a ser más difícil superar el punto de ruptura. Es por eso que es muy importante también tomar en cuenta las lecturas de cloro libre y de cloro total. Porque el cloro combinado, pues es obviamente el cloro total menos el cloro libre. Incluso hay ciertas regulaciones que dicen que cuando el cloro combinado pasa los 0.2 partes por millón, se tiene que hacer el famoso choque de cloro. Porque la única manera de eliminar este cloro combinado es con más cloro, con cantidades excesivas. Y de hecho la práctica, la ciencia, se basa en que se toma la lectura de cloro combinado y se multiplica eso por 10 a 15 veces y se tiene que agregar esa proporción en términos de cloro libre. Es decir, que si yo tengo 1 parte por millón de cloro combinado, tengo que mínimo agregar 15 o 10 partes por millón de cloro libre al agua. ¿Cuánto químico voy a tener que agregar? Pues eso depende del tamaño de mi piscina y del tipo de producto que estoy utilizando. La aplicación de Orrenda le puede ayudar a decirle cuánto tiene que agregar, pero en sí tengo que agregar de 10 a 15 partes por millón de cloro libre para poder superar esa demanda e eliminar el cloro combinado. El cloro combinado también es un factor que tenemos que prestarle atención porque nos dice muy bien cuando nuestro cloro no está rindiendo de la manera que debería. En una piscina, y esto tiene que ver mucho con las dos tareas del cloro, de la desinfección y de la oxidación, porque cuando el cloro generalmente se ve forzado a constantemente tener que oxidar y no tiene un agente secundario o algo que le ayude, empieza a verse abrumado, empieza a rendir de manera inapropiada y es cuando empiezan a crecer poco a poco los niveles de cloro combinado y cuando se batalla para mantener un nivel de cloro libre. Y después empiezan a surgir otros problemas. Esto puede conducir a algas, esto puede conducir a agua turbia, a agua sucia, a problemas de los filtros que constantemente están ensuciándose y no están dando el rendimiento que deberían. Es debido a que el cloro no está funcionando bien, no está siendo eficiente. Y pues el remedio tampoco es que cada semana o cada 2 semanas, conforme mi cloro combinado se va acumulando, voy a llegar yo y le voy a dar un choque, y le voy a dar un choque. Esto en realidad pues es estar peleando la física, es estar peleando el problema. En este tipo de cosas es fundamental que se utilice un agente secundario o una ayuda por el cloro, como quien diría. Y esto es lo que se hace en las piscinas comerciales, en las instalaciones más grandes que reciben una gran cantidad de personas. Obviamente que el cloro no iba a ser suficiente
que constantemente iban a tener cloro combinado por los cielos, y al mismo tiempo las cloraminas son nocivas para la salud. Ya legalmente se tiene que utilizar un sistema secundario. Las piscinas muy grandes generalmente tienen rayos UV, rayos ultravioleta, que ayudan con la desinfección. Tienen ozono. El ozono es oxidación. Tienen los sistemas de AOP o sistemas de oxidación avanzada, que es básicamente una combinación de los dos, de los rayos UV y de la oxidación. Y pues también podemos agregar en ciertas ocasiones un oxidante secundario como el monopersulfato de potasio, aunque agrega sulfatos en el agua, que tampoco es muy recomendado. O podemos utilizar otro sistema como las enzimas horrendas. Las enzimas horrendas lo que se encargan es completamente de tomar gran parte de la demanda de cloro como oxidante y eliminan todos los desechos orgánicos no vivos del agua. Quitan esa parte de la ecuación para que el cloro se tenga que enfocar en menos cosas. Y pues esto varía de piscina en piscina. Hay piscinas, y usted lo va a identificar muy fácilmente, hay piscinas que usted va a llegar y va a agregar 5 partes por millón de cloro. Y obviamente también tenemos que tener en cuenta que la degradación solar también contribuye al problema, la degradación del cloro, porque el sol constantemente, aunque tengamos acondicionador, si la piscina está al aire libre, pues el cloro se va a ir poco a poco degradando con el sol. Pero digamos que usted llega una semana y agrega 5 partes por millón, esa es su base, la base con la cual tiene que empezar para destruir, para superar el punto de ruptura del cual estamos hablando hace unos momentos. Si para la siguiente semana usted regresa y su residuo de cloro libre está en 4 partes por millón o 3 partes por millón, probablemente esa es una piscina en la cual el cloro no necesita ayuda. Probablemente una piscina que no se usa tanto. Pero si usted llega y le pone 6, 7 partes por millón y después hay una fiesta durante el fin de semana o la usan demasiado o la familia tiene mascotas y constantemente el cloro se está viendo abrumado y se está combinando con las cosas y usted observa que el nivel de cloro combinado se va constantemente elevando y que desafortunadamente se ve forzado a tener que estar haciendo choques y choques y choques, esa es una indicación clara que es necesario complementar el cloro, que es necesario tener un agente secundario. Y hay diferentes opciones. En una alberca de una escuela de natación no va a sobrevivir a menos que tenga un agente secundario, o va a ser muy difícil o va a consumir demasiado cloro. En ese tipo de situaciones es ideal a lo mejor instalar un sistema de ozono o instalar un sistema de rayos UV, o incluso también puede incorporar las enzimas directamente en el sistema, las puede inyectar. Hay varias soluciones, hay varias maneras de atender las situaciones dependiendo de lo que esté ocurriendo. Lo que sí no puede seguir haciendo es depender del cloro 100%, seguir gastando cloro, seguir tirándole el cloro. Ya basta de constantemente tener que estar haciendo choques. Tiene que identificar por qué están pasando las cosas y entender las lecturas de cloro libre, de cloro total y de cloro combinado y lo que le están diciendo. Nuevamente lo voy a repetir. El cloro combinado constante es una indicación clara de que el cloro está teniendo un pobre rendimiento, que necesita auxilio, le está pidiendo a gritos que necesita ayuda. Y pues ya para concluir, hay obviamente diferentes niveles y cada piscina se va a comportar de manera diferente. Piscinas que están debajo de los árboles que reciben mucha contaminación orgánica por parte de la naturaleza, pues obviamente a lo mejor van a necesitar un tipo de ayuda. A lo mejor ahí sería muy conveniente utilizar las enzimas horrenda o cualquier enzima en realidad, cualquier producto secundario que funcione como oxidante. Es una buena idea. Usted se va a dar cuenta, pero tiene que empezar a analizar este tipo de cosas. El objetivo de este podcast al final es desarrollarle la conciencia a usted y darle el conocimiento, darles herramientas, no necesariamente decirle qué hacer, sino que usted entienda por qué ocurren las cosas, interpreta la información y la maneja como mejor le convenga, dependiendo las circunstancias de su piscina. Idealmente, en un mundo perfecto, mantendríamos nuestro nivel de cloro libre base y agregaríamos un poquito de cloro todos los días para reponer eso que se va consumiendo. Y es ahí cuando se hacen muy convenientes los sistemas de inyección, que inyectan cloro constantemente a base de un controlador químico. Esos son muy convenientes porque van a inyectar un poquito y la química va a ser mucho más eficiente. Lamentablemente, pues en la mayoría de los casos no existe esa posibilidad y uno tiene que regresar y agregar cloro manualmente. Usted tiene que decir qué le funciona y nosotros recomendamos en Horrenda pues un poquito en el lado más seguro, entre 5 y 6 partes por millón, 5 y 7 partes por millón de cloro libre, aunque hay ciertas personas y obviamente de la investigación a lo empírico hay a veces mucha distancia y por eso es que me gusta
que la gente nos desafíe y nos ponga a prueba y haga los experimentos y tengan la motivación de documentarlo todo. José Valdés, si nos está escuchando allá por Houston, yo sé que usted es uno de ellos, que les gusta investigar, le gusta documentar todo. Y Pedro Correa también, de Los Ángeles, si nos está escuchando, le mando un saludo muy grande. Ellos constantemente en las últimas partes de semanas me han metido la idea un poquito más que, por ejemplo, Pedro, él dice que a él le funciona muy bien que su línea base sea 8 partes por millón. Entonces él tiene a 8 partes por millón todas sus piscinas. Y dice que como el cloro está un poquito más elevado de lo que se recomendaría generalmente, que es muy fácil para él superar la demanda de cuando se introduce algún contaminante. Siempre está por arriba del punto de ruptura y nunca está generalmente generando cloro combinado, porque recordemos que el cloro combinado se va a generar cuando el cloro pues es deficiente. Cuando tenemos 8 partes por millón de cloro libre, la desventaja para mí sería que uno tiene que agregar incluso más acondicionador para contrarrestar, porque si no, no va a estar protegido con el sol. Pero él dice que cuando se mantiene en 8 partes por millón y lo ha notado, lo ha documentado, lo tiene en una agenda, lo tiene en una, como en su diario químico, por decirle así. Él dice que cuando mantiene 8 partes por millón de cloro libre, no necesariamente tiene que subir su acondicionador, que aún lo mantiene entre 60 y 70, que de esa manera se le mantiene el cloro mucho más estable, que él regresa todas las semanas o una vez por semana y se da cuenta que a lo mejor se bajó a 7, a 6 y que lo único que tiene que hacer pues es nuevamente regresarse a su base, que es lo ideal. En realidad no está gastando más cloro porque no se está bajando de 8 a 1. Descubrió un nivel en el cual el cloro se mantiene relativamente estable y lo único que tiene que hacer pues es componer poquito a poquito, semana tras semana. Y esa es la idea general. Si su piscina usted la quiere mantener a 4 partes por millón y para la siguiente semana ya hay 0, tienen que empezar a identificar o observar las razones por las cuales esto está pasando. Y la observación, la captura de esa lectura es muy importante. Porque si su cloro combinado está muy elevado, significa pues que el cloro no está acaparando, no está rindiendo de la manera adecuada. Sin embargo, a lo mejor si el cloro combinado está en 0 y mi cloro libre está en 0, significa que mi cloro se esfumó, se consumió de alguna manera. Muy probablemente nos falta un poquito de acondicionador, tal vez, o a lo mejor hizo mucho sol. Pero, pues bueno, ya por mi parte eso es todo. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor háganoslo saber. Nos encanta cuando la gente nos desafía y nos hace preguntas y es parte de, como les decía, el conocimiento empírico. Los experimentos en el campo muchas veces van a reflejar cosas muy interesantes y a veces discrepancias también de lo que uno aprende en un entorno más cerrado, en un entorno controlado en un laboratorio. Y pues seguiremos compartiendo todo lo que aprendamos. Muchas gracias por ser parte de este proyecto y por seguir escuchándonos. Espero les haya servido. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.